Bueno, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Julián Lombo, Nicole Ramírez y Cindy Reyes y les vamos a presentar nuestro proyecto final titulado Modelo de pérdida agregada para siniestros viales en Bogotá, estimación de parámetros vía GLM, procesos paso no homogéneos COTS, con exposición kilómetro carril y severidad gama exponencial. Bueno, en este trabajo integramos enfoques estadísticos y conceptuales de seguros para cuantificar las pérdidas económicas por accidentes de tránsito en la ciudad. Entonces, bueno, nuestro trabajo constituye principalmente de una introducción, donde además damos una motivación del problema. Luego, pues describimos la metodología empleada, incluyendo los modelos de frecuencia y severidad, y una simulación de Monte Carlo para la pérdida agregada. Y finalmente, pues discutiremos los resultados obtenidos, tanto explicativos como predictivos, seguidos de algunas conclusiones claves. Los siniestros viales pues representan un problema de enorme impacto social y económico. Algunos organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas por accidentes de tránsito alcanzan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de los países. En el caso particular de Bogotá, con su alta densidad vehicular y poblacional, pues ocurren miles de accidentes al año, resultando en numerosas víctimas fatales, heridos y pues cuantiosos daños materiales. Bueno, para alimentar el modelo utilizamos principalmente dos fuentes de datos. Una fue el registro histórico de siniestros viales en Bogotá, proporcionado por la Secretaría Distrital de Movilidad. En esta pues incluyen el número de accidentes y sus características. Y nuestra otra fuente de datos fue la información de infraestructura vial por localidad obtenida de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá. En estas incluye pues la longitud de las vías, el número de carriles y adicionalmente empleamos algunas referencias externas para asignar costos promedios según la gravedad de los accidentes, contemplando así pues los datos con aproximaciones económicas de los siniestros. Bueno, entonces, como comentaba mi compañera Cindy, un aspecto clave va a ser la exposición al riesgo en cada zona y periodo. Medimos nosotros la exposición en kilómetros por carril. Esto se hace por cada una de las localidades. El kilómetro carril pues, es una medida que se calcula a partir de la longitud de cada segmento multiplicada por el número de carriles que hay ahí. Entonces, esta medida de kilómetro carril va a representar la extensión de vías disponibles donde pueden ocurrir accidentes. Dado que analizamos los siniestros por intervalos de una hora, vamos a calcular la exposición horaria de cada localidad como sus kilómetros carril, que va a ser un valor fijo en cada una de las localidades durante esa hora. Como es solo una hora, pues va a estar realmente el kilómetro carril va a estar multiplicado por 1, entonces pues va a ser realmente la exposición, pues el kilómetro carril nomás. Este offset, lo vamos a trabajar como un offset, de exposición se incorporará en el modelo de frecuencia para ajustar por el tamaño de la red vial disponible en cada localidad y hora. Los datos de accidentes no incluyen directamente el costo monetario de cada siniestro, así que lo que hicimos fue que imputamos un costo promedio según la gravedad del accidente. Entonces, es decir, a cada accidente le asignamos un costo aproximado dependiendo de si hubo daños materiales, si hubo heridos, si hubo fallecidos, y para esta asignación nos basamos en estudios de entidades de seguridad vial a nivel nacional e internacional. Específicamente, pues definimos tres categorías de gravedad con sus respectivos pues, costos promedio. Un siniestro sin lesionados, es decir, daños materiales únicamente, se valoró aproximadamente en 6.1 millones de pesos colombianos. Un accidente con heridos se estimó en alrededor de 15 millones de pesos colombianos, pues considerando coberturas del SOA, además de seguros. Finalmente, pues un siniestro con víctimas fatales se tasó en unos 10.3 millones de pesos colombianos, correspondiente pues a la nominación legal, que son 600 salarios mínimos diarios legales vigentes más pues los costos funerarios. Estos valores pues nos permitieron aproximar el costo individual de cada accidente pues dependiendo de su gravedad. Bueno, para modelar la frecuencia de siniestros, NHL, es decir, el número de accidentes en la hora H y en la localidad L, lo que hicimos fue que utilizamos un modelo lineal generalizado Poisson con enlace LOT, que incluye como predictores algunas variables covariables como la hora del día y la localidad. E incluimos un offset de exposición, los kilómetros carriles de localidad, del cual ya habíamos hablado antes, para ajustar la diferente extensión vial entre localidades. En esencia, lo que estamos haciendo acá es que estamos estimando la tasa de siniestros por unidad de exposición en cada una de nuestras combinaciones hora-localidad. Bueno, continuando con la especificación del modelo, vamos a tener que beta 0 va a ser la tasa base de siniestro por kilómetro carril, es decir, va a ser nuestro parámetro de referencia para estas dos categorías. Luego vamos a tener beta i, que es el efecto de la hora i respecto a la hora de referencia. Una hora pues se va a tomar desde su punto 0 hasta 59 minutos después. En nuestro caso, la hora de referencia pues va a ser entre la medianoche y un minuto antes de la 1 de la mañana. Luego tenemos gamma J, que es el efecto de la localidad J respecto a la localidad de referencia, y EL es la exposición media en kilómetro carril de la localidad L, del cual ya hablamos cómo se calcula y cuál es su interpretación. El número esperado de siniestros por kilómetro carril en cada combinación hora-localidad se va a modelar de la siguiente manera. Μ de HL, donde H es la hora, L es la localidad, va a ser igual a la exposición, esto es lo que se refiere que sea un offset, es la exposición en la localidad L por la exponencial de la combinación entre beta 0 más la suma de los respectivos beta i y la suma de los respectivos gamma J. Bueno, entonces, a partir de lo que estaba mencionando anteriormente, el modelo lineal generalizado, pues de él vamos a poder obtener la intensidad de siniestros que hay en una hora H determinada y una localidad L determinada. Entonces, este parámetro lambda, de que es la intensidad de siniestros, pues lo vamos a poder calcular como la exponencial del intercepto, que es beta 0, más beta i por una indicadora que me está indicando que es la hora i, o sea, es una hora en específico, más gamma de j que me está indicando que es una localidad, j, una localidad específica. Entonces, pues realmente estamos obteniendo la intensidad que hay en una hora específica y en una localidad específica.
Este lambda HL, pues lo vamos a poder calcular a partir del mu HL que vimos en la anterior diapositiva, cómo se calculaba. Y podemos ver que este mu HL pues, es el promedio de nuestra distribución Poisson, que es la distribución de la cantidad de siniestros que tenemos en la hora H y en la localidad L. Luego, notemos que la conexión con los procesos de Poisson viene aquí, ya que vamos a tener que la media, como es mu HL igual a la exposición por lambda HL, vemos que nuestro parámetro de intensidad pues realmente es lambda HL y la exposición pues sería el T que solemos usar en los procesos de Poisson, solo que acá lo estamos trabajando como un parámetro de exposición que tiene más sentido en el área de seguros y de accidentalidad. Es importante destacar que el modelo Poisson va a asumir que la media y la varianza de nuestra cantidad de siniestros van a ser iguales. Sin embargo, al explorar nuestros datos de los accidentes, notamos que hay una sobredispersión, es decir, que la varianza es más grande que la media, lo cual no va a cumplir la suposición de Poisson y nos va a sugerir que este modelo podría subestimar la variabilidad real en la frecuencia de nuestros siniestros. Por ello, consideramos una alternativa más flexible, que es el modelo binomial negativo. ¿Por qué? Porque la binomial negativa pues, introduce un parámetro adicional, que es θ, pues para capturar como esa variabilidad no explicada. En este modelo, pues la varianza se va a formular de la siguiente manera. La varianza de NHL se va a ver como mu de HL más mu al cuadrado, pues sobre θ, permitiendo explícitamente que la varianza sea mucho mayor que el valor esperado. O sea, eso ya lo pone en la condición. Así pues atendemos la sobredispersión observada usando una distribución de conteo que relaja la restricción de Poisson, ajustándose mejor a los datos reales pues, de la frecuencia de los accidentes. Recordando que pues, también se puede ver como un proceso Poisson donde pues, tiene una intensidad con distribución gamma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar sobre el modelo de severidad. Aquí pues vamos a hacer una comparación entre el modelo gamma y la exponencial. Entonces, para modelar la severidad, donde la denotamos como C, entonces, donde la denotamos como el costo por accidente, perdón, consideramos inicialmente dos distribuciones candidatas, una exponencial y una gamma, ambas adecuadas pues para variables positivas como son los costos, claramente, ya que esta pues tiene un sesgo a la derecha. El modelo pues, de gama de severidad incluimos varias covariables explicativas como para predecir el costo de cada siniestro. Específicamente incorporamos efectos por hora del día, es decir, accidentes en diferentes horas pues puede causar diferentes costos. Por localidad, obviamente, digamos, diferencias geográficas en los accidentes, pues puede cambiar el costo del accidente, la edad promedio de los involucrados, el género del conductor, el tipo del vehículo y la clase del vehículo, digamos, es particular o es público. Usamos un enlace log pues para el modelo gamma, de forma que el logaritmo del costo esperado pues se modela con estos factores. Es decir, en resumen, el modelo estima el costo promedio de un siniestro en función de características temporales, geográficas y propias del accidente. Bueno, una vez definidos los modelos de frecuencia y de severidad, lo que hacemos es que combinamos estos dos modelos para construir el modelo de pérdida agregada. Recordemos que la pérdida agregada S en un periodo es la suma de todos los costos de todos los siniestros ocurridos. Para nuestro contexto, podemos calcular una pérdida agregada para cada hora en cada localidad. Y sumamos los costos simulados de todos los accidentes que ocurran en este intervalo subconjunto y así obtenemos pues S en ese intervalo específico. Este modelo agregado pues conecta así las dos partes, el número de siniestros N y el costo por siniestro C, proporcionando una visión más completa del riesgo total por accidentes. Dada la complejidad que tiene la distribución exacta de la pérdida agregada S, entonces recurrimos a una simulación de Monte Carlo para intentar estimar S empíricamente. Entonces pues vamos a tener varias simulaciones o varios escenarios sintéticos en los cuales seguiremos los siguientes pasos. Primero vamos a simular un valor de NHL, es decir, un número de accidentes por la hora H en la localidad L, mediante el modelo de frecuencia Poisson no homogéneo o binomial negativo, pues haremos las dos consideraciones, porque después procederemos a compararlos. Como segundo paso, vamos a simular N severidades individuales de C1 a Cn a partir del modelo gamma de severidad. Es decir, a cada siniestro pues le vamos a estimar un costo simulado. Y como último paso, vamos a calcular la pérdida total, es decir, la suma de estos siniestros simulados. La siguiente, por favor. Y pues repitiendo muchas veces este procedimiento, lo que vamos a construir es la distribución empírica para S, es decir, la distribución acumulada de las pérdidas. Como ya veníamos viendo anteriormente, la varianza sobre el valor esperado da 735.5, lo que nos indica que estamos confirmando que hay sobredispersión, es decir, que la varianza es más grande que el valor esperado. Este 735 está muy lejos del supuesto de Poisson en el que la varianza es igual al valor esperado. Entonces, esto nos confirma que va a ser mejor trabajar con una binomial negativa que introduce un parámetro θ que nos va a permitir capturar esta sobredispersión que tenemos en nuestros datos, ya que esta D que estamos calculando es a nivel muestral. Aquí pues estamos viendo cómo se comportaron nuestros modelos a partir del criterio de información A y C. Para Poisson, pues con el modelo Poisson es 11.491, pero para el binomial negativo es 5.450. En los criterios de información queremos que sea el más pequeño. Entonces, comparando estos dos, vemos que el binomial negativo pues se ajusta mejor a nuestros datos. Luego estamos comparando este θ estimado, que realmente es la devianza de cada uno de los modelos. Entonces tenemos la devianza del modelo Poisson y la devianza del modelo binomial negativo.
Démonos cuenta que acá el de binomial negativo es 37.46 y el de Poisson es 7.780, lo cual el binomial negativo mejora la devianza, que la devianza es comparar el modelo con el modelo solo con el intercepto. Entonces, pues estamos obteniendo mejores resultados en el binomial negativo, agregando covariables que pues en el de Poisson. Siguiendo con los resultados, pues el modelo de frecuencia ajustado reveló que casi todas las covariables son estadísticamente significativas. Es decir, de las 24 horas del día, 22 horas mostraron efectos significativos, con un alfa del 5% en la frecuencia pues, de los accidentes. Asimismo, de las 20 localidades analizadas, 11 localidades presentaron efectos diferenciales significativos en la tasa de siniestros. Las únicas variables que no resultaron significativas fueron la hora 4 a.m., sin diferencia estadística, y algunas localidades específicas, como lo fueron Engativá, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Tunjuelito y Usaquén. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la mayoría de las horas del día y la mayoría de zonas de la ciudad tienen impactos detectables en la frecuencia de los accidentes. Como mencionaba mi compañera Nicole, entre todas las covariables, nosotros logramos identificar aquellas que tenían un mayor impacto relativo en la frecuencia de accidentes. En términos de hora, logramos ver que las 2 de la tarde presentaba un efecto más elevado que, pues, mirándolo, la tasa de siniestros en esa hora del día es aproximadamente 5.12 veces la tasa base, o sea, la hora de referencia, que es la medianoche. Esto sugiere un pico muy marcado de accidentalidad en las primeras horas de la tarde. En cuanto a la locación geográfica, la localidad de Chapinero destacó con una tasa de accidentes alrededor de 1.37 veces la base, la más alta entre todas las localidades en comparación. Por ejemplo, la localidad de referencia tiene un efecto de 1. Estos resultados resaltan una hora del día y una zona de ciudad particularmente críticas en términos de frecuencia de accidentes. Más allá de las cifras puntuales, este modelo nos permite ver gráficamente que existe un patrón horario claro en la siniestralidad. Vemos, por ejemplo, que los picos de accidentes ocurren hacia las horas más concurridas, con mayor movilidad vehicular. Por ejemplo, hacia horas de la mañana, alrededor de las 7 a las 9 de la mañana, y en horas de la tarde, entre la 1 y las 3 p.m. En cambio, durante horas de la madrugada, por ejemplo, en el rango de 0 a 4, vemos que la tasa de accidentalidad vehicular es la más baja. Esto pues, nos permite confirmar que la exposición vehicular, es decir, el número de vehículos en tráfico, es un factor clave. Es decir, entre más tráfico, aumenta la probabilidad de siniestro y a menor tráfico, pues disminuye esta probabilidad. Al modelo de severidad, pues confirmamos que en efecto la distribución gamma con enlace log pues brinda el mejor ajuste para los costos de siniestro. En comparación pues con el modelo exponencial, el modelo gamma obtuvo un AIC más bajo, aproximadamente de 15.334.539, versus el del Poisson, que fue 15.338.537. Claramente esto está en medias de millones de pesos por la severidad de los accidentes, pero recordemos que estos no son los datos reales, pues porque no se pudieron encontrar. Aunque la diferencia del AIC parece pequeña, inclinó la balanza a favor del modelo gamma, indicando un ligero mejor comportamiento. Por lo tanto, todos los resultados de severidad que discutiremos pues corresponden al modelo gamma, porque nos permite identificar cuáles factores influyen en que un accidente sea más costoso o menos costoso. Bueno, ahora, el modelo gamma de severidad arrojó hallazgos interesantes sobre qué factores elevan o reducen el costo promedio de un siniestro. En cuanto al tipo de vehículo involucrado, encontramos diferencias marcadas. Los accidentes que involucran cuatrimotos generan los costos más elevados, con un efecto relativo de aproximadamente 2.24, es decir, más del doble del costo promedio. Le siguen los motociclos, cuyos siniestros costaron alrededor de 1.74 veces el promedio, y las bicicletas con un 1.48 veces el promedio. En contraste, los accidentes con tractocamiones tuvieron costos significativamente menores, solo un 63% del promedio, es decir, menos 0.63. Es decir, esto indica que ciertos vehículos ligeros o particulares están asociados a costos de siniestros más altos, posiblemente por menor protección, mayores daños, etc. Mientras que accidentes con vehículos pesados, como los tractocamiones, pues tienden a tener menores costos promedio reportados. Además de explicar los datos históricos, evaluamos también la capacidad predictiva de nuestros modelos, es decir, que también sirven estos modelos para anticipar valores futuros de frecuencia y de severidad. Implementamos una validación cruzada CAFOL sobre nuestros datos, entrenamos y probamos los modelos respectivamente en diferentes particiones de los datos para calcular algunas métricas de error predictivo estándar, como el error cuadrático medio, RMCE, el error absoluto medio, MAE, y el error porcentual absoluto medio, MAPE. Estas métricas pues, nos permiten cuantificar la precisión de las predicciones obtenidas de cada modelo de manera objetiva y pues comparar el rendimiento entre estos fuera de la muestra de entrenamiento. Siguiendo con los resultados predictivos, pues el modelo de severidad gamma mostró un desempeño moderado en predicción. Obtuvo, pues usando los términos que ya mencionó mi compañera Cindy, obtuvo un RMS alrededor de 1.7 por 10 a la 7, es decir, un número bastante grande, un MAE cerca de 6.04 por 10 a la 6 y un MAPE del 36.4% en las validaciones cruzadas. Estas cifras reflejan la alta dispersión natural de los costos de siniestros, incluso con el modelo. Los errores absolutos son grandes en términos monetarios. No obstante, el modelo captura la escala general de la severidad en pues, promedio, es decir, acierta en el orden de magnitud del costo, aunque pues, no puede predecir con precisión las variaciones amplias pues, para cada caso. En resumen,
La elevada incertidumbre inherente a los costos de accidentes pues limita la precisión predictiva de alcanzable en la severidad, algo pues que ya habíamos anticipado pues por su alta variabilidad. Ahora, dando conclusiones técnicas en cuanto a la severidad, pues el modelo Gamma nos permitió detectar algunos determinantes relevantes del costo de los siniestros: tipo de vehículo, edad de los involucrados, localidad, etcétera, reafirmando hallazgos intuitivos. Sin embargo, un punto importante es que la severidad presenta una altísima variabilidad intrínseca. El bajo poder explicativo global confirmó que si bien podemos estimar efectos medios, el costo individual de un accidente es altamente impredecible. Esto es común en el ámbito asegurador. Eventos aleatorios de muy alto costo, un choque múltiple, etcétera, son raros, pero dominan la variabilidad. La implicación es que siempre habrá incertidumbre significativa al modelar pues, costos de siniestros, y las primas deben considerar de ese margen de error amplio. Terminando con las conclusiones, queremos destacar la coherencia que había entre la parte teórica y la simulación en nuestro modelo. Por lo tanto, la prima pura estimada analíticamente, basada en el producto entre el valor esperado, o bueno, el promedio de la frecuencia de los siniestros, multiplicada por el valor esperado o el promedio de nuestra severidad, que notamos con C. Este resultó ser muy cercano a la prima obtenida mediante las simulaciones de Monte Carlo. La diferencia fue de solo 11.7%. Esta brecha moderada entra dentro de lo esperable dada la incertidumbre muestral y nos confirma la validez del enfoque metodológico que estamos empleando. Es decir, combinar modelos lineales generalizados y simulaciones no solo fue viable, sino que produjo estimaciones congruentes entre sí. Esto brinda confianza en que nuestras proyecciones de riesgo no están sesgadas por el método de cálculo, sino que reflejan la realidad de manera consistente. Siguiendo con las conclusiones predictivas, pues desde la perspectiva predictiva encontramos que el modelo de frecuencia logra generalizar mejor que el de severidad, algo que ya inferíamos pues por la naturaleza de los datos. La binomial negativa de frecuencia tuvo un desempeño razonable, pues como con un MAPE del 17%, mostrando que los patrones de frecuencia son relativamente estables y pues predecibles, con una buena predicción a corto plazo. En cambio, el modelo Gamma de severidad, aunque captura la escala de medios de los costos, sufre una enorme dispersión. Sus métricas de error, el MAPE del 36%, reflejan la predicción puntual de costos, refleja que la predicción puntual de costos es más incierta. Comparativamente, pues entonces podemos confirmar más en las predicciones de cuánto accidentes ocurrirán que en cuánto costará un accidente específico, lo cual es un resultado pues típico en el análisis de riesgo. La frecuencia es más predecible que la severidad. Presentamos también una pequeña bibliografía donde pueden pues, consultar toda la información de nuestro proyecto y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.